Yo les invito a que usted me acompañe a Miqueas capítulo 6, versículos 9 al 16. Hoy culminamos el capítulo 6 de este libro que hemos estado estudiando verso a verso durante estos pasados meses. Le invito a aquel que pueda estar de pie conmigo que me acompañe para darle lectura al texto. Miqueas capítulo 6, versículo 9 al verso 16. Y nuestro tema para hoy es atiende hoy la voz de Dios. Ese es el título del sermón. Atiende hoy la voz de Dios. Dice la palabra del Señor en Miqueas capítulo 6, versículo 9 en adelante. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab. Y en los consejos de ellos anduvisteis para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta hora. Gracias por la reunión de tu iglesia. Gracias porque tú nos traíste aquí con un propósito, Señor. No es casualidad que estemos hoy aquí. Y hoy queremos escuchar tu voz. Señor, nuestro sermón, nuestro tema de mensaje en esta mañana ronda alrededor de esa idea de escuchar tu palabra, de escuchar tu voz cuando tú hablas, Señor. Los cánticos que cantamos en esta mañana tenían que ver con eso. Pedirte a ti en oración que nos enseñes a escuchar tu voz. Oh Señor, porque hay muchas voces allá afuera que estamos escuchando. Pero en esta mañana queremos decirte que queremos solo escuchar tu voz. Es la voz más importante que dirige nuestra vida. Señor, guíanos a través de tu palabra en esta mañana, a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. En diciembre de 1941 ocurrió algo que para muchos era impensable. Los japoneses se atrevieron a atacar a los Estados Unidos. Ese es el famoso ataque que ustedes seguro han escuchado, ha visto la película, ha visto un documental, un libro, el famoso ataque a Pearl Harbor. Cuando los japoneses atacan a los Estados Unidos, automáticamente el gobierno de Estados Unidos le declara la guerra. Y usted debe recordar, si sabe un poco de historia, que el aliado principal de Japón era la Alemania de Hitler. Así que muy rápido Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial después de ese ataque en diciembre de 1941. Y ese ataque comenzó a hacer grandes estragos, no solamente en Europa, allá era que se daban las grandes guerras, pero también en nuestra región, en el Caribe. Estados Unidos dijo, oye, yo tengo que proteger el canal de Panamá, ahí pasan los barcos que nos están llevando suministros. Tenemos que proteger a Puerto Rico, y ahí comienzan a desarrollarse muchas bases en nuestra isla. Y comienzan a darse unas órdenes en 1942 para que en Puerto Rico, para que usted tenga una idea, especialmente si usted vivía en la costa o cerca de la costa, usted tenía que apagar todas las luces o todas las velas a las 10:30 de la noche. No podía haber ni una luz en Puerto Rico prendida en el año 1942. ¿Usted sabe por qué? Porque había submarinos nazi alemanes que ya estaban rondando nuestras costas, cerquita de Puerto Rico. Así que no podía la gente tener esas luces prendidas. Y se empezaron a tomar muchas medidas. Estos submarinos nazis comenzaron a atacar barcos que traían arroz a Puerto Rico, que traían muchas cosas a Puerto Rico y a las demás islas. ¿Y sabes qué? 1942 fue un año terrible para nuestro país. Si usted conoce a una persona
un anciano que haya estado vivo en 1942, o sea, y tenga tal vez más de 10, 15 años en esa época, que fuera un joven que se acuerde de los detalles, pregúntele por eso. Porque ese año fue terrible para la economía de nuestro país. De hecho, se dice que ese fue el año que causó en gran manera que nuestros viejitos o nuestros abuelos sean amantes especialmente de las comidas como vianda y ese tipo de cosas. Hay una razón histórica. ¿Usted sabe por qué? Porque escaseó el arroz, que era lo preferido de los puertorriqueños en esa época aún. Así que lo único que había era vianda. ¿Y usted sabe cuál se convirtió en el plato principal de los puertorriqueños en esa época, en ese año de escasez? El funche. Perdón que está hablando esta hora, es que tenía hambre. A mí no me gusta nada de eso que estoy hablando, ¿verdad? Hay que le guste. El funche, ese fue como el plato principal, porque había escasez. Pero miren lo importante de ese año. En 1942 habían reglas, militarmente Puerto Rico estaba resguardado, había vigías que estaban en las costas, habían bases, aviones sobrevolando, submarinos alrededor de nosotros, y todo el mundo estaba pendiente a la señal. Todo el mundo estaba pendiente, todo el mundo estaba en alerta. Y piense por un momento, si usted hubiera vivido en esa época, cuán importante era escuchar la alerta de que divisaron un submarino en las costas de Puerto Rico. Cuán importante era el usted estar alerta a esos anuncios oficiales que hacía el gobierno, que decían, tienes que apagar todas las luces porque hay aviones enemigos que van a pasar esta noche por encima de tu casa. Cuán importante era escuchar las noticias correctas, escuchar las alertas, escuchar la voz correcta en ese momento. ¿Sabes qué, mi hermano? Era cuestión de vida o muerte. Porque si decía que venían aviones enemigos, en la voz, en la radio decía eso, y que tenías que apagar todas las luces, si tú no hacías eso, eras un blanco fácil del enemigo. Así que miren qué importante en un escenario de guerra, tú escuchar la voz correcta. Miren qué importante en un escenario de guerra, tú escuchar la alerta del vigía, el que está vigilando, el que sabe lo que va a pasar, el que te está diciendo cuidado y levanta una bandera. Qué importante es escuchar esa alerta. La gente no andaba por ahí diciendo, mira, el vigía dio una alerta, vamos a ignorarla. La gente no andaba por ahí diciendo, mira, el gobierno nos dio una señal de alarma de que nos van a atacar, vamos a ignorarlo. No, mi hermano, la gente sabía que de eso dependía su vida. Así que por eso estaban atentos a la voz correcta. Era cuestión de vida o muerte. ¿Sabes qué? Para el pueblo de Israel, para el pueblo que estamos estudiando en nuestro libro, ocurría lo mismo. Dios había levantado las alertas una y otra vez. Dios había levantado la bandera. Dios le había enviado profetas, más de uno. Dios había enviado gente que le dijera al pueblo, oye, estás caminando por un camino de destrucción. Si sigues en ese caminar, vas a terminar en la muerte. Y una y otra vez el pueblo no escuchaba el mensaje. Una y otra vez el pueblo dejaba a un lado el llamado de Dios a través de su profeta. En esta mañana yo hablaba con la hermana Joana acerca del tema de profeta Jeremías precisamente, y una de las cosas que ella me señalaba, y tiene muchas razones, cuando imagínense ese tiempo donde habían profetas como Isaías, Jeremías, Miqueas, que hablaban directamente de parte de Dios ahí. Y la gente, mi hermano, el pueblo tenía sus profetas, y ¿sabe qué muchas veces hacía? Los ignoraba. No los escuchaba. O sea, usted se imagina tener un profeta que en ese momento activamente está hablando en nombre de Dios y simplemente tú lo dejas pasar por alto. Hermano, cuando los profetas eran ignorados, al final de cuentas Dios era ignorado. Es como si el pueblo estuviera menospreciando a Dios cuando menospreciaba a los profetas que hablaban en nombre de Dios. Así que en la Biblia tenemos siempre esta llamada de alerta de Dios. Miren, si Dios es un Dios tan bueno que cuidaba a su pueblo, que le enviaba a estos profetas para darle estas llamadas de alerta, para decirle, se acerca el peligro, estás caminando por un camino inestable, necesitas arrepentirte y venir al camino correcto. Pero una y otra vez el pueblo no escuchó las alertas. Una y otra vez el pueblo fue desobediente. Y en este capítulo 6 que tú y yo hemos estado escuchando o estudiando por las pasadas semanas, usted recordará que este capítulo 6 comenzó con una especie de juicio.
donde Dios llamaba a cuenta a su pueblo. Y donde Dios le decía, oye, vamos a sentarnos, vamos a hablar. Y recuerda, lo primero que hizo Dios fue sentarse en el banquillo de los acusados para decir, oye, díganme alguno de ustedes si yo he hecho un mal contra ustedes. Díganme en qué yo les he fallado. Dios le decía al pueblo. Y sabes que el pueblo se tuvo que quedar en silencio porque Dios nunca les había fallado. Así que luego vemos cómo Dios lo único que había hecho con ellos era hacerle bien. Dios lo único que había hecho con ellos era cuidarlos, era proveerles, era enviarle profetas para dirigirlos y darle palabra de Él. Y luego habíamos visto también en este capítulo 6, desde el verso 6 al 8, fue la última vez que estuvimos estudiando Miqueas juntos, esa pregunta que hace el profeta: ¿cómo respondemos a tanta bondad de Dios? O sea, si Dios ha sido tan bueno, ¿cómo yo respondo a todo lo que Él ha hecho para mí? Y se acuerdan lo que decía el profeta allá en Miqueas capítulo 6, verso 6. Él comenzaba a decir, oye, le entregaremos a Dios todos los sacrificios, las ovejas, los aceites, los frutos. Y el mismo texto había contestado esa pregunta en el verso 8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, este pueblo pensaba que podía comprar a Dios, este pueblo pensaba que podía hacer sacrificios para Dios, y Dios le está diciendo, no me importa nada de eso, yo no necesito nada de eso, lo más importante es tu relación conmigo, tu corazón. En la mañana de hoy continuaremos viendo el verso 9, esta continuación de este capítulo 6, y veremos tres cosas principales, mírenlo como tres actos. El primer acto es advertencia. Una vez más Dios le da la advertencia al pueblo. El segundo acto es ver la manera en cual el pueblo no escucha la advertencia. El pueblo peca contra Dios, ignora la palabra de Dios. Y el tercer y último acto que vemos en este pasaje es la consecuencia de eso. Y esto, mi hermano, es un modelo que se repite en muchos lugares en la Biblia. De hecho, casi todos los profetas pasaron por un periodo parecido donde, en primer lugar, ellos hacían una advertencia al pueblo. Y el profeta se levantaba, cualquier profeta, y decía, oye, arrepiéntanse de sus pecados porque se han alejado de Dios. Esa era la advertencia. Y de momento vemos como el pueblo no escuchaba esa voz. Y en tercer lugar, el pueblo enfrentaba las consecuencias. Hermanos, son tres principios que son iguales para nuestro tiempo, ¿sabes? Son tres principios que tú y yo tenemos que aplicar, porque tú escuchas la advertencia de Dios en su palabra, a través de la predicación, a través de tu lectura diaria de la palabra. Hay advertencia, hay señales de aviso donde Dios te está diciendo, cuidado, no camines por ahí. ¿Recuerdan el Proverbio 14? Ese proverbio es tan importante, el que les voy a decir ahora, que se repite dos veces, en el Proverbio 14 y en el Proverbio 16, en el capítulo 16. Es un proverbio que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino, mira lo que te está diciendo, la advertencia que te está dando la Biblia. Cuidado, porque puedes estar caminando hoy por un camino que parezca que todo está bien, que parezca que no hay problemas, que parezca que estás caminando y tu vida todo está feliz, pero ten cuidado, porque al final puede ser un camino de muerte. Por eso tienes que estar pendiente a escuchar estas advertencias de la palabra de Dios. Y como les decía, a ti y a mí nos pasa igual. Muchas veces no escuchamos la advertencia de la palabra de Dios, al contrario, hacemos lo contrario a lo que Dios dice. Pecamos y luego enfrentamos las consecuencias. Primero, considera por un momento, hoy tú estás enfrentando consecuencias por no haber escuchado el consejo de Dios. Hoy probablemente en tu vida hay consecuencias, en mi vida, de no haber escuchado el consejo de Dios en algún momento. Bueno, piénsalo. También el consejo de tu abuela, de tu mamá, de tu papá, o de alguien cercano que un día te aconsejó y tú no escuchaste ese consejo y hoy estás pagando esas consecuencias. Así que estamos viendo, mis hermanos, a través de este libro de Miqueas, cómo Dios le hablaba al pueblo una y otra vez, y este pueblo ignoraba lo que Dios tenía que decirle. Así que acompáñenme a nuestro primer punto. Miren el verso 9. Esta advertencia, un llamado a escuchar la voz de Dios. Un llamado a que todos se detengan para escuchar cómo Dios está hablando. Ya Dios en el versículo 8 nos dice el pasaje
Ya Dios había declarado lo que es bueno. Ya Dios había hablado. O sea, Dios no estaba en silencio. Dios, mi hermano, creó a Adán y Eva. Y usted sabe qué hizo después. Les habló. Y usted sabe que hay algo impresionante. Y es que no solamente Dios creó a Adán y Eva y les habló. Se comunicó con ellos. Es que aún después que ellos pecaron, Dios los podía condenar a un eterno silencio. ¿Usted se imagina un silencio de Dios eterno? O sea, donde Dios no le hable a su creación, a su criatura. ¿Usted se imagina eso? Dios podía hacerlo. Pero Dios no lo hizo por gracia, por misericordia. Aun cuando Adán y Eva pecaron, Dios le volvió a hablar a Adán y Eva. Y de hecho, lo que le dijo, van a tener consecuencias por no haberme escuchado a mí. Pero también le dijo, hay una promesa de redención. Hay perdón en mí. Y eso es algo que usted tiene que considerar en esta mañana también, mi hermano. No solamente pensar de que usted está aquí hoy pagando unas consecuencias porque una vez no escuchó la voz de Dios y cometió errores y pecó contra Él. Pero también considerar que en Él hay gracia y misericordia para que cuando aún, mi hermano, nosotros nos hemos alejado, en su misericordia y en su gracia, Él nos puede traer otra vez y Él puede restaurar nuestras vidas. No importa lo que haya acontecido. Así que qué bendición que Dios no está en silencio. Miren el verso 9. La voz de Jehová clama a la ciudad. Pero hermanos, eso es una declaración muy importante en el libro de Miqueas. Es como si él estuviera diciendo, Dios está hablando en medio de toda la ciudad. No hay excusa. No hay un rincón que te puedas esconder de la voz de Dios porque Dios ha hablado. Hermanos, eso se lo decía Miqueas al pueblo de Israel en ese tiempo. Usted sabe que hoy usted y yo estamos en una posición aún mejor, porque cuando Dios le dijo esto a Miqueas, ellos no tenían una Biblia. No existía para ese tiempo. Hoy usted y yo tenemos aquí la palabra de Dios, la revelación de Dios, la Biblia completa. Y cada vez que tú tienes esto abierto, mi hermano, cada vez que lo tienes cerca, ¿sabes qué estás afirmando? Que Dios ha hablado. Y cuando tú la mantienes cerrada, sin considerarla, sin interesarte en ella, ¿tú sabes lo que tú y yo estamos diciendo? Sí, Dios ha hablado, pero no es importante. Dios ha hablado, pero yo no necesito escucharlo. Dios ha hablado, pero esto no tiene mucho que ver con mi vida hoy. Pero en cambio, cuando tú y yo la leemos todos los días, ¿sabes qué estamos diciendo? Dios ha hablado. Y como Él ha hablado, yo tengo que escuchar. Y como Él ha hablado, yo quiero conocer lo que Él ha dicho en su palabra. Así que miren lo que dice ese versículo 9. Dios ha hablado en el pueblo. En toda la ciudad Dios ha clamado. Nadie tiene excusa de que no escuchó el mensaje de Dios. Lo más sabio que pueda hacer una persona cuando Dios habla es lo que dice ahí la segunda parte del verso 9. Sabio es sabio temer a tu nombre. O sea, en otras palabras, si Dios ha hablado, es sabio yo detenerme y escuchar lo que Dios ha dicho. Es sabio prestar atención a lo que Dios ha dicho. Es sabio detenerme y escuchar porque Dios ha hablado. En la segunda parte de ese verso 9 dice también, presten atención. Noten que lo que está pasando en el verso 9 es un llamado de alerta. Presten atención, escuchen, porque la voz de Dios ha aparecido, ha clamado y toda la ciudad la ha escuchado. Miren lo que dice ahí, presten atención al castigo y a quien lo establece. ¿Sabes que ese versículo 9 también nos enseña algo de la soberanía de Dios? Porque Dios le está diciendo, presten atención porque viene un castigo por su pecado, porque ustedes no escucharon a Dios. Viene un castigo y miren quién trae ese castigo. Miren quién va a establecer ese castigo, es Dios mismo. Es Dios mismo, así que presten atención. Miren ese mismo verso 9 en la Nueva Traducción Viviente. Ese versículo, cuando usted lo lee en la Nueva Traducción Viviente, nos dice de la siguiente manera. Usted lo puede ver ahí también en la pantalla. Dice, si son sabios, teman al Señor. Su voz llama a todos en Jerusalén. Los ejércitos de destrucción se acercan. El Señor los envía.
¿Sabe qué? Más sorprendente que un ejército extranjero viniera a Jerusalén a atacarla y a derrotarla. Más sorprendente era saber que ese versículo está diciendo que era Dios mismo el que estaba permitiendo eso. O sea, en otras palabras, que era Dios mismo el que estaba permitiendo que un ejército entrara a Jerusalén, al pueblo de Dios, para ser un instrumento y traer juicio en contra de ellos. Así que lo más importante de este verso 9, mis hermanos, es esta advertencia, un llamado a escuchar la voz de Dios. Que ¿sabes qué? Si el sermón se acaba aquí, en este momento, usted se tendría que ir con mayor responsabilidad de la que entró delante de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque una vez más fue recordado de que Dios ha hablado en su palabra y que usted tiene que prestar atención. De que Dios ha hablado en su pueblo y es importante de que usted se detenga. Y la pregunta que tú te tienes que estar haciendo, yo me tengo que estar haciendo es, ¿estoy escuchando la voz de Dios? O sea, Dios ha hablado, ya eso es seguro. Ya yo estoy consciente de eso. Yo tengo la Biblia conmigo. Yo la tengo en mi casa, yo la tengo en mi celular. Yo voy a la iglesia y escucho la Biblia. Pero la pregunta más importante, Dios ha hablado, ¿estoy escuchando la voz de Dios? ¿O sigo viviendo con mi propia sabiduría? ¿Y usted sabe cómo usted va a notar si está escuchando la voz de Dios? Bueno, con las decisiones que usted toma, con la forma en que usted vive. Todo eso va a demostrar si usted está escuchando la voz de Dios o si usted está escuchando la voz de su vecino o si usted está escuchando a sí mismo. ¿Qué voz estás escuchando hoy? La voz de Jehová ha clamado en la ciudad y es sabio temer a su nombre. Esa era la respuesta correcta cuando Dios habla. En segundo lugar, nuestro segundo punto, miren qué ocurrió con el pueblo. El pueblo no escuchó la voz de Dios. Vean los versículos 10 al 12. Y aquí vemos el pecado, el pueblo pecando contra Dios, el pueblo ignorando la palabra de Dios. Ese versículo 10 comienza diciendo, ¿hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? Noten que eso es una pregunta. Dios diciéndole al pueblo. Y cuando veamos los próximos versos, los versículos 11 en adelante, 11 y 12, se nos muestra que Dios está hablando de cómo este pueblo estaba viviendo en contra de su palabra y cómo incluso entre las transacciones comerciales que ellos hacían, se hacían trampas, se mentían unos a otros. Los ricos le robaban a los pobres. Y noten que esta pregunta Dios se le está haciendo a esta gente. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad? O sea, en otras palabras, es como si Dios le estuviera diciendo, ¿no han hecho nada aún? ¿Siguen ignorando la palabra de Dios? Como si Dios les estuviera diciendo, oye, ¿aún ustedes no escuchan todos los mensajes que yo le he dado? Mi hermano, usted tiene un punto de aplicación ahí muy importante para su vida hoy. ¿Sabe por qué? Porque es como si Dios le estuviera preguntando, oye Gil, ¿aún sigues sin obedecerme en esta área de tu vida? Ya yo te he hablado por la palabra muchas veces. Yo te lo he confirmado de muchas maneras que tienes que seguir este camino. ¿Aún sigues ignorando? Y Dios le está diciendo al pueblo, oye, ¿aún en casa del impío hay tesoros de impiedad? Cuando yo dije que no hicieran eso, cuando yo dije que no engañaran a los pobres para sacarles su dinero, Dios había advertido desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Levítico, había instrucciones de Dios para cómo cuidarse los unos a los otros, los ricos a los pobres, para cómo incluso hacer las transacciones comerciales. Miren qué importante era para Dios, son los detalles más pequeños. Miren el verso 11. ¿Daré por inocente al que tiene balanza y bolsa de pesas engañosas? ¿Usted sabe lo que significaba esto? Probablemente usted fue a una tienda, allá en Coto Laurel, yo fui a la tienda de Doña Miña, así se decía, así le decían, donde había, claro, yo soy de otra época, pero todavía estaba la balanza y ella te daba el jamón en la balanza. Esa fue la última tienda que yo fui así, colmadito antiguo, en la balanza. Pero quizás, si usted tiene más años que yo, usted fue a un colmadito donde aún las cosas que usted compraba hoy en paquetes ya, en ese momento se las daban en esa balanza. Y usted compraba 2 huevitos, un poquito de arroz, o lo que sea, y usted lo compraba así, por balanza.
Pero imagínense por un momento que esa balanza estuviera, como decimos nosotros, trampeada. Que esa balanza, que muchas veces lo estaba, estuviera distorsionada, que tuviera truco. ¿Sabes qué ocurría? Nos engañaban. Porque ahí supuestamente decía que había una libra de bacalao. Y en realidad no había una libra. Había 3/4. Pero usted no lo sabía, usted se lo llevaba. Entonces, oye, ese dato pequeñito de que la balanza estaba trampeada, para Dios era importante. Dios le está diciendo a esta gente, oye, yo daré por inocente al que tiene la balanza falsa. En otras palabras, él está diciendo, no. Esa persona está pecando contra mí. Y aún en ese detalle pequeño, es como para Dios decirle al pueblo, mira, aún en esos detalles que parecen como insignificantes, que le están robando media libra o 1/4 de libra de harina a las personas, aún eso que parece insignificante, no, para Dios no lo es. Dios es un Dios santo y es un Dios justo, mi hermano. Y Él no iba a tener por inocente a las personas que estaban haciendo eso. Y más cuando ya Dios les había hablado. Noten la idea que siempre se está recalcando aquí. Dios había hablado, ya en Levítico Dios había dicho. De hecho, usted sabe que hay un pasaje, después lo lee, Levítico 19, donde se dan los detalles de cómo debían ser las balanzas justas para las transacciones de cuando tú ibas a comprar en el mercado. O sea, ya Dios había hablado y esta gente estaba simplemente ignorando lo que Dios había dicho. Por eso Dios está diciendo, oye, ¿los daré por inocentes? No. Ellos no son inocentes porque ellos saben que lo están haciendo mal. Porque ya yo les hablé. Mi hermano, vuelva y aplique esto a su vida. Esto es uno de los pasajes que nos permite hacer ese trampolín rápido. De llevarlo de ahí a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque de igual forma usted puede decir, ¿sabe que no? Yo soy inocente. Yo no sabía que Dios quería eso de mí. Yo no sabía que Dios quería que yo me dirigiera en este camino o en aquel. Y usted puede sacar la cartita de inocente. Y decir, no, yo no sabía eso. Y Dios, mi hermano, a través de esta palabra te está diciendo, no, si ya yo lo hablé en la palabra, no eres inocente de eso. Simplemente me estás ignorando. No eres inocente si ya yo te dije algo, si ya yo te dije que fueras por este camino y tú te fuiste por allá, no eres inocente de eso. Porque ya yo te hablé. Ya yo te mostré cuál era el camino. Hermano, nuestra oración es que usted salga de aquí pensando, oye, ¿qué cosa yo estoy haciendo hoy que están o son todo lo contrario a lo que Dios me dijo ayer que hiciera? ¿Por qué camino yo estoy andando hoy que ya Dios me dijo ayer que ese camino no era? ¿Qué área en mi vida yo no estoy escuchando la palabra de Dios? ¿Qué área en mi vida yo estoy viviendo como este pueblo que Dios le hablaba y simplemente ellos lo dejaban a un lado y decían, no, yo no voy a vivir de esa manera. Yo voy a vivir a mi manera. Piensa por un momento, mi hermano. Dios le había hablado y este pueblo se había alejado de Dios. Miqueas no es el único profeta que hace eso. Yo le invito a que usted lea al profeta Amós. Cuando usted lee el profeta Amós, se da cuenta que él hace lo mismo. Él le dice al pueblo, oye, Dios les está hablando. Atienda lo que Dios le dice y vivan según los principios de la palabra de Dios. Miren conmigo el verso 12. Sus ricos se colmaron de rapiña, de violencia. Y sus moradores hablaron mentira. Y su lengua es engañosa en su boca. Así que, ¿sabes que el verso 12 los incluye a todos? No eran solamente los ricos los que estaban engañando al pueblo, engañando a la gente. Los que tenían la tiendita engañaban a la gente con sus balanzas. No, aquí está diciendo, ¿sabes que todos los moradores del pueblo al final estaban viviendo en contra de lo que yo les había dicho? Estaban viviendo en contra de mi palabra, estaban viviendo en el engaño y no estaban viviendo en la verdad mía. Dios les está diciendo a este pueblo, todos eran culpables, ricos o pobres, no importa, se habían alejado de Dios. Dios les había dicho, vive de esta manera, y ellos estaban viviendo de una forma contraria a esa manera. ¿Usted sabe qué? Yo lo he dicho antes aquí como ilustración, pero a mi hijo yo nunca tuve que enseñarle a ser desobediente. Él lo que tiene que aprender es lo contrario. Por su naturaleza, la naturaleza con la cual tú y yo nacimos, somos desobedientes a las reglas de papá y mamá. Yo no tuve que sentarme un día y decirle, Mateo, vente que te voy a enseñar a desobedecer. Al contrario, mis lecciones, mis tertulias con él, son 20 que te voy a enseñar a obedecer.
Así que noten que tú y yo precisamente necesitamos preparar nuestro corazón intencionalmente para obedecer, para escuchar la voz de Dios y obedecerle y atenderle y decir, Señor, tú has hablado y lo que tú has dicho es bueno porque tú eres Dios, así que ese es el camino que yo voy a tomar. No importa que sea el camino que no me guste, no importa que este sea un camino más largo, no importa que este sea un camino que se va más complicado con más obstáculos. Si tú me has hablado y ese es el camino, por ahí yo voy a ir. Esa es la actitud de obediencia, mi hermano, que nosotros debemos tener. Pero ¿tú sabes cuál es el problema? Que Dios nos da ese camino, nos habla de esa manera, y nosotros queremos el camino más fácil, con menos obstáculos, más rápido. Muchas veces Dios no trabaja de esa manera. Así que Dios le está diciendo a este pueblo la advertencia, escuchen. En segundo lugar, el pueblo no escucha, el pueblo vive en contra de lo que Dios le está diciendo. El pueblo todavía, después de muchos años, por eso le dice en el verso 10, oye, aún en su casa ustedes tienen esos tesoros de riqueza que los acumularon de formas pecaminosas. En otras palabras, aún no han atendido mi voz. Y por eso le decía a mis hermanos que uno de los puntos de aplicación importante en esta mañana es que si tú llevas tiempo desobedeciendo a Dios en algún área de tu vida, si tú llevas tiempo donde no estás escuchando la voz de Dios, porque sabes que Él habló de alguna cosa, pero tú no la estás atendiendo, hoy Dios te está diciendo lo mismo que cuando trae su palabra. Aún no has obedecido mi voz en esta área. Es importante detenernos hoy. La voz de Jehová clama, la voz del Señor ha hablado. Es sabio temer su nombre y prestar atención, como comienza diciendo el verso número 9. En tercer lugar, vean los versos 13 al 16. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias? Dios le dice a este pueblo, oye, yo les advertí, yo les envié profetas, yo les dije que prestaran atención, ustedes no me hicieron caso, pasó el tiempo y aún ustedes seguían en su pecado, sin escucharme. Y ustedes no son inocentes porque yo les hablé, yo les dije que estaban haciéndolo mal y no han cambiado. ¿Cuáles iban a ser las consecuencias? Son descritas aquí, en esta última parte de nuestro texto, en esta mañana. Los versículos 13 al 16, miren lo que dice. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, pero no te injuirás con aceite. Pisarás aceitunas y no te injuirás con aceite. Mosto y no beberás el vino. ¿Tú sabes lo que Dios le está diciendo? ¿Tú te imaginas vivir esa vida? Una vida donde el pueblo iba a sembrar, pero no iba a disfrutar de la cosecha. Donde Dios está diciendo que haría que ellos enfrentaran las consecuencias. ¿Sabes por qué? Póngase a pensar. ¿No eran medios que Dios estaba utilizando para llamar su atención? Oye, cuando las vacas se ponen flacas, cuando de momento van al campo, tratan de traer cosecha y no hay cosecha. Cuando de momento dice que hay hambruna, que Dios iba a enviar una hambruna, que Dios los iba a hacer enflaquecer, no es la palabra que usa. Oye, ¿no eran cosas que Dios estaba haciendo para llamar la atención del pueblo? En otras palabras, ustedes no me quieren escuchar. Es como si Dios estuviera llamando la atención del pueblo a través de estas consecuencias. Hay un autor, C.S. Lewis, ¿sabes qué dice? Que a veces el dolor es el megáfono de Dios para cuando tú no lo quisiste escuchar. Esa frase es bien fuerte, pero escucha lo que está diciendo. A veces Dios va a permitir cosas en tu vida, sufrimiento, porque en los días felices tú no quisiste escucharlo. Porque en los días cuando todo estaba bien, tú simplemente lo ignoraste. Y a veces Dios tiene que usar un megáfono. Y a veces ese megáfono es dolor o es sufrimiento. Pero al final de cuentas, ¿sabes para qué, mi hermano? Es para llamar nuestra atención otra vez hacia Él. Es para que atendamos y digamos, ¿qué yo hago? Es porque en ese momento, cuando entonces estoy en la hambruna, cuando ya no hay vaca, cuando hay escasez, que tengo que chocar con la pared diciendo, ¿qué yo hago? ¿Por qué camino yo estoy viviendo? Y tengo que entonces, mi hermano, automáticamente mirarlo a Él. Lo que pude haber hecho hace mucho tiempo. Pero hermano, no esperes para estar allí. Escucha la voz de Dios hoy. Pero Dios, mi hermano, va a llamar nuestra atención
de una u otra manera. Si tú eres su hijo, Él va a llamar tu atención. Porque Él no quiere que sigas caminando en desobediencia a Él. Porque si Él ya te dijo que este es el camino, Él quiere que tú camines por ahí. Y no importa, mi hermano, cuánto trates, Dios va a hacer lo que sea para llamar tu atención. ¿Sabes qué le hizo a esta gente? Ahí están las consecuencias. Le quitó la cosecha, le quitó la comida y ellos ya no tenían otra opción. No querían escuchar a Dios, ahora era obligatorio. Ellos tenían que ir a buscar a Dios. ¿Sabes lo más triste de esto? Que no fue que ellos se quedaron a un estado como neutral. Como decir, oye, pues no escucharon a Dios. ¿Y a quién escucharon? A nadie, no. Miren lo que dice el verso 16, el último verso de nuestro pasaje en esta mañana. Porque los mandamientos de Omri se han guardado y toda la obra de la casa de Acab. Y en los consejos de ellos anduviste. ¿Sabe qué está diciendo? No me escuchaste a mí, pero escuchaste a otro. ¿Y sabes quiénes son esos dos? Son personajes siniestros, son los villanos. Si usted quiere ver quiénes son los villanos de la película, cuando usted estudia Primera de Reyes, usted quiere saber quiénes han sido los peores reyes de la historia de Israel. Los acaban de describir: Omri y Acab. Los peores reyes de la historia de Israel. ¿Sabes qué hizo Omri? Omri fue el que fundó Samaria para que hubiera otra ciudad y otros templos y otro lugar donde la gente fuera a adorar, en vez de ir a adorar en Jerusalén. Es eso. ¿Y sabes qué hizo Acab? Déjame sacar el rollo de la lista. Todo lo que hizo Acab. Acab fue el que introdujo el culto a Baal, para que el pueblo ya no adorara a Jehová solamente, sino que adorara a Baal y a otros dioses. Acab fue el que se casó con Jezabel. ¿Se acuerdan de esa señora? Solo con el nombre. Así que imagínense. Todo Acab fue un hombre perverso que desvirtuó a Israel del camino correcto. Y no es fuerte lo que le está diciendo Dios. Oye, a mí no me escucharon, pero mira, quisiste andar en el consejo de Omri y de Acab. A ellos los escuchaste. Y por eso vas a pagar las consecuencias. Porque no escuchaste mi voz. Al contrario, escuchaste la voz de aquellos que te estaban alejando de mí. Escuchaste la voz de aquellos que te decían, vamos a adorar a otros dioses. Eso es lo que hacía Omri y Acab, estos personajes. Si usted quiere saber más de su historia, yo le invito a que usted vaya a Primera de Reyes capítulo 16. Ahorita en su casa y lea un poco acerca, y otros pasajes, pero eso es uno de ellos, acerca de estos reyes y todo lo que hicieron para desviar al pueblo, para que el pueblo ya no escuchara a Dios. Pero nota lo que está diciendo le Dios al pueblo, mi hermano, y presta atención en esta mañana. ¿A quién tú estás escuchando que no es a Dios? ¿Qué vos estás escuchando tú que te está desviando del camino de Dios? ¿Qué vos estamos escuchando nosotros, mi hermano? Aquí el pueblo, Dios le está diciendo, a ellos los está escuchando, sus consejos los escucha, anda según su camino. Esta gente que lo que busca es alejarte de mí, pero a mí no me has escuchado. Miren cómo se acaba el versículo 16, para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Eso era parte de las consecuencias. Por tanto, llevaréis el oprobio de mi pueblo. ¿Sabe cuáles eran las consecuencias más grandes que se estaban hablando aquí? Llegaría el momento, mi hermano, donde Dios iba a enviar dos ejércitos. El ejército asirio para derrotar al reino del norte, lo que era Israel, y el ejército de Babilonia para derrotar al reino del sur. Eso todavía no había pasado cuando Miqueas está hablando de esto. Miqueas está profetizando. Y Miqueas está diciendo, como esta gente no escuchó mi voz, incluso no escuchó estas hambrunas que yo les envié cuando yo usé el megáfono. Yo voy a usar ahora algo más grande que un megáfono. Dios le iba a enviar un ejército completo que fuera a su tierra y la destruyera, para ver si este pueblo por fin se detenía y aprendía a escuchar la voz de Dios. Para ver si este pueblo al fin decía, cuando viniera un ejército completo a su tierra a destruirla, a destruir el templo, para ver si este pueblo por fin Dios llamaba su atención y ellos prestaban su oído a la voz de Dios y no seguían escuchando otras voces. Yo quiero terminar, mi hermano, en esta mañana
leyendo una porción de un salmo que lo escribió Asaf, el Salmo 81. Y escuche bien ese salmo, porque es el mejor cierre para nuestro sermón de hoy, porque tiene que ver precisamente con un pueblo que no escuchó a Dios. Miren conmigo el Salmo 81, versículo 8 al 16. Escuche bien. Es como si Dios le estuviera hablando a su pueblo y le estuviera diciendo: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habría en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraños. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. En otras palabras, Dios le está diciendo: oye, pueblo mío, escúchame. Israel, si tú me oyeras y no tuvieras dioses ajenos y recordaras que yo soy tu único Dios que te saqué de Egipto, tú podrías disfrutar de esa bendición que aparece al final del verso 10. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Usted sabe lo que está hablando ahí? Es una imagen como del papá pájaro con su ave pequeñito, cuando tiene la boca abierta bien grande y le está dando comida. Esa es la idea, esa es la imagen. Como que Dios le está diciendo: oye, si tú aprendes a escucharme, tú vas a disfrutar de mis bendiciones, de mi cuidado. Israel, si tú me oyeras. Y miren el verso 11. Qué triste lo que vimos esta mañana que hizo el pueblo allá. Pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. ¿Sabes a quién quisieron? Lo acabamos de leer. A Omri, a Acab y a cualquier otro. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Y mira las consecuencias. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Miren estas palabras de Dios, cargadas de emoción. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, si me hubieras escuchado, pueblo mío, en un momento habría yo derribado a todos los enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría, solamente si me hubieran escuchado. Como que si Dios le está diciendo: oye, si ustedes me hubieran escuchado, si ustedes hubieran caminado en el camino que yo les di, si ustedes hubieran obedecido mi palabra, tienen todas las bendiciones que ustedes hubieran tenido. Israel, si me oyeres. Pon ahí tu nombre esta mañana. Oye, Gil, si me oyeres. Como si Dios le está diciendo al pueblo: oye, si me escucharas. Si me escucharas. Si escucharas todo lo que yo tengo que decir para ti. Pero no has querido escuchar y hoy has tenido que enfrentar las consecuencias. Hermano, a veces vivimos como si Dios no hubiera hablado. A veces vivimos como que hay áreas de nuestra vida que las estamos viviendo como si Dios no hubiera dicho nada sobre ese tema. Tal vez estamos viviendo nuestra vida en el trabajo, por ejemplo, como si Dios no hubiera dicho nada sobre ese tema. O nuestra vida de matrimonio, como si Dios no hubiera hablado sobre eso. O nuestra vida de paternidad con nuestros hijos, como si Dios no hubiera dicho nada sobre paternidad en la Biblia. O para tomar decisiones. A veces tomamos cualquier decisión sin considerar si Dios dijo algo ya aquí en su palabra. Hermano, muchas veces vivimos como si Dios no hubiera hablado. No endurezcamos nuestro corazón. Si Dios ha hablado, ya está aquí, tú tienes la revelación, es para usted, mi hermano. Si Dios ha hablado, no endurezca tu corazón. ¿Sabe que Jesús es el buen pastor que dijo que sus ovejas oyen su voz y le siguen? Esa es una característica de una oveja. Si tú eres un creyente en esta mañana, mi hermano, eso debe ser una característica tuya y una característica mía. El que tú escuches la voz, dice la palabra, lo dice así en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. La oveja del Señor aprende a escuchar a su pastor. Dios ha hablado, mi hermano, y es sabio temerle, escucharle, obedecer. Es sabio detenerte en esta mañana y decir: Señor, tú estás hablando a mi vida. Hace tiempo que me estás diciendo que yo haga esto.
Dios, tú estás hablando a mi vida hace tiempo, me estás confirmando a través de tu palabra, a través de las circunstancias. Yo no te he escuchado. Hermano, Dios ha hablado para todas las áreas de nuestra vida. Dios ha hablado a través de la cruz. Dios ha hablado en Cristo para mostrarnos la salvación. Dios ha hablado y ha mostrado que hay un camino de salvación. Y si tú estás aquí en esta mañana y no estás en Cristo, tienes que escuchar que Dios ya dijo algo sobre eso, sobre el pecado. Que Él lo resolvió en la cruz. Y es sabio escuchar hoy su voz. Y es sabio venir a Jesús hoy. Es la mejor decisión que puedes hacer si no lo has hecho. Hermano, Dios ha hablado. Es sabio detenernos hoy a escucharlo. ¿Y sabes qué? Es un buen momento para orar. Y vamos a aprovechar esta última parte y vamos a hacer una oración al Señor. Y vamos a orar y vamos a pedirle perdón a Dios en primer lugar por todas las veces que Él ha hablado y yo no lo he escuchado. Por todas las veces que Él claramente me ha dirigido a través de su palabra y yo he tomado otro camino. Y en primer lugar le pueda pedir perdón a Dios por eso. Recordando que siempre en Dios hay gracia, que siempre en Dios hay una segunda oportunidad por su misericordia. Y le puedas decir también en esta mañana al Señor, Señor, ayúdame desde hoy a aprender a escuchar mejor tu voz. Señor, ayúdame desde hoy a no ignorar la voz más importante que es la tuya. Si Él ha hablado, tenemos que decir como Samuel. ¿Recuerdan este niño que entendía que Dios lo estaba llamando y no sabía? Y de momento fue donde Elí, el sacerdote, y le dijo, oye, ¿por qué tú me estás llamando? Y Elí le dijo, no, vete a dormir. Y 3 veces pasó eso hasta que Elí le dijo, oye, si otra vez alguien te llama, tú di, aquí estoy, háblame, Señor. ¿Y sabes qué? Samuel se fue otra vez, siendo un niño joven, y otra vez alguien le habló y le dijo, Samuel, Samuel. ¿Y sabes cuáles fueron las palabras de Samuel? Habla, porque tu siervo oye. Escuche bien esa frase, habla, porque tu siervo oye. Hermano, que esa es la actitud tuya y mía en esta mañana. Y cada vez que tú abres su palabra, aquí estoy, Señor, habla. Tu siervo quiere escuchar tu palabra y quiere obedecerla. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, en primer lugar te pedimos perdón como iglesia. Señor, te pedimos perdón nosotros porque muchas veces no hemos escuchado tu voz. Porque es probable que hoy, Señor, estemos todavía caminando en un camino donde ya tú nos dijiste a través de tu palabra que ese no era el camino donde debemos de andar. Señor, perdónanos porque muchas veces no hemos escuchado tu voz. Hemos escuchado nuestra propia voz, hemos escuchado la voz de otros. Y hoy te pedimos perdón. Pero también te pedimos que en esta mañana nos ayude, que renueve nuestro compromiso, Señor. Que en esta mañana todos te podamos decir, Señor, hoy quiero aprender a escuchar mejor tu voz. Porque tú eres el buen pastor que llama a tus ovejas y tus ovejas escuchan tu voz. Queremos ser esas ovejas que escuchan la voz de su pastor y caminan tras él. Señor, que nuestros oídos estén siempre preparados, dispuestos, nuestro corazón dispuesto a escuchar tu voz y a caminar por el camino que tú quieres que caminemos. Señor, si hay alguno entre nosotros en esta mañana que no te ha conocido, que hoy sea el día de salvación, que hoy sea el día donde su corazón, sus oídos se abran por primera vez y escuche tu voz. Y escuche tu voz que Él dice, Señor, a través de tu palabra, que el justo por la fe vivirá. Que solamente hay un camino para ser salvo y es a través de Jesús. Que solamente hay un lugar para recibir el perdón de tus pecados y es a través de lo que ocurrió en la cruz. Señor, tú has hablado. Tú no estás en silencio. Tú sigues hablando a través de tu palabra. Que todos nosotros podamos decir como Samuel, habla porque tu siervo oye. Que esa sea, Señor, nuestra convicción todos los días. Que desde hoy te digamos, Señor, habla de ahora en adelante. Háblame, Señor, guíame porque quiero escucharte mejor. Y quiero obedecerte cuando escuche tu voz. Padre, gracias por tu palabra. En tu nombre oramos en esta mañana.
Te lo pedimos todos. Amén.